buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos desde Servitalent. Bueno, mi nombre, para quien no me conozca, soy el CEO de Servitalent, Alberto Fernández, y hoy, bajo el título de El valor del consejo asesor en tiempos de ya manido COVID-19, pues vamos a hablar un poco de estrategia. Vamos a hablar, o vamos a tratar, en la medida de lo posible, de a todos vosotros, a todas vosotras que tenéis, pues supongo que ciertas preocupaciones con vuestras empresas, con vuestros negocios, con vuestro día a día de gestión, pues daros opiniones de expertos, consejeros asesores, expertos en empresas, para que de alguna manera os llevéis pues pequeñas pinceladas que os permitan reflexionar sobre vuestra empresa. Bueno, pues para hablar de esta temática tenemos hoy con nosotros a tres contrastados profesionales, pues con una experiencia bastante intensa, bastante dilatada, tanto en gestión de empresas, en dirección de empresas, como en consejos asesores precisamente de las mismas. Y pues, si os parece, paso a presentaros rápidamente y ya pues con una cierta ansia y unas ciertas ganas de hacerle preguntas. Si recordad, es importante que recordéis, aunque bueno, yo creo que ya llevamos los suficientes webinars en estos 50 y tantos días, recordad que tenéis la opción de hacer preguntas en la medida de lo posible. Trataremos de responderlas, si no todas, casi todas, y las que queden pendientes, pues las iremos respondiendo en los próximos días, o incluso directamente os facilitaremos contacto con nuestros acompañantes en el día de hoy. Paso, sin más, entonces, si os parece, pues a presentaros a las tres personas que tengo conmigo hoy. No sé en el orden, porque no sé en qué orden lo ve cada uno en la pantalla, pero yo, según lo vaya citando, lo saludo y que levante la mano. Pues tenemos en primer lugar a Miguel Ángel Sainero. Miguel Ángel, pues con una carrera profesional muy dilatada en el ámbito financiero y empresarial, de temas de estrategia y de gestión, y ha estado en entidades, pasando por absolutamente todos los puestos en entidades financieras, tales como el Banco de Santander, Bankinter o el Banco de Inversiones. Ha sido director general del Banco Portugués de Investimento, del BPI, y, bueno, pues es especialista en corporate, gestión, estrategia, ya os digo, a lo largo de una dilatada carrera profesional. Ha también tenido un papel importante en el sector público, ha sido, entre otras funciones, ha sido el director general de Política Financiera y de Tesoro en la Xunta de Galicia, y bueno, y ha participado, ha sido integrante, por ejemplo, de la Mesa Interministerial en Madrid y representante de Galicia de la Mesa del Euro, dependiente del Consejo de Política Fiscal y Monetaria. Obviamente, pues ha sido consejero en varias empresas públicas y privadas, entre las que se pueden destacar, entre otras, pues Roberto Merino, el Grupo Elcano, Remot Canosa, Suárez da Costa y muchas otras compañías. Miguel Ángel, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por hacerme participar. Tenemos con nosotros también a Ana Rubio. Ana, bioquímica, Executive MBA por el Instituto de Empresa, certificada en Buen Gobierno de Sociedades por el Instituto de Consejeros y Administradores. Tiene pues una larga trayectoria también y una formación muy específica en temas de transformación digital, y actualmente es consejera de varias sociedades del Grupo Masan. Tiene experiencia dilatada de más de 30 años profesional de gestión de negocios, tanto en diferentes sectores como puede ser químico y farmacéutico, en defensa y en ámbitos tanto nacionales como internacionales. ¿Vale? Insisto, ha trabajado en diversos grupos de gestión, en temas de relaciones institucionales, comunicación, gestión de crisis, etcétera, etcétera. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Y por último, en tercer lugar, tenemos a Rafael
a Rafael Ros, de formación en CADE, es MBA por la Harvard Business School, entre otras formaciones, y bueno, es especialista y ha realizado diversas transformaciones de negocios, tanto en sector servicios, tecnológico, como consejero delegado, director general. Muchos años de trayectoria en el grupo Prosegur, hasta en la división de alarmas, hasta su venta por parte de Telefónica, y bueno, pues con una experiencia en dirección general y en multinacionales pues bastante dilatada. A día de hoy, en la actualidad, colabora pues en crecimiento y transformación de empresas en temas relacionados con inteligencia artificial, ¿vale? Y fundamentalmente en el sector servicios, como insisto, una amplia experiencia como consejero. Bueno, pues esto es. Muchísimas gracias, Rafael, por tu asistencia en el día de hoy. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues estos son los quiénes, y ahora si os parece, Miguel Ángel, Rafael, Ana, pasamos al qué, al tema que nos reúne hoy aquí. Yo, si os parece, ya que vamos a hablar pues eso, del papel del consejo asesor, de los consejeros asesores, yo, si os parece, vamos a establecer varios bloques. A mí me gustaría ir, si queréis, de lo más general a lo más específico y contar con vuestra precisa opinión para que, insisto, que todos nuestros asistentes que tienen sus negocios, tienen sus responsabilidades en sus negocios, pues se lleven pequeñas pinceladas o pequeñas ideas para que les hagamos reflexionar. Bueno, os decía, si os parece, vamos de lo más general a lo más específico, viendo pues un poco en qué escenario nos encontramos. Vamos a hablar un poco de estrategia, vamos a hablar del papel del consejero asesor en la PYME, cómo funciona un consejo asesor, si queréis, y luego sí me gustaría primeros pasos, que hablásemos de primeros pasos que tienen que dar fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas para salir fortalecidas de esta crisis en las que nos vemos inmersos en este momento. Entonces, yo, pues para abrir fuego, si os parece, os lanzo la primera pregunta. A ver, después de leer vuestros currículos, vuestras biografías y ver todos los años de experiencia que sumáis, entiendo pues que esta es la enésima, ¿no? Ya habéis vivido como muchas crisis, muchos ciclos económicos, cada vez más cortos, por cierto. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias de esta crisis, de la crisis que estamos viviendo en este momento, frente a otras que ya hemos vivido anteriormente? No sé, ¿quién quiere empezar? Rafael, por ejemplo. Pues por ser muy resumido, voy a señalar una similitud y una gran diferencia, ¿no? Pues la gran diferencia, en mi modesta opinión, respecto a otras crisis que hemos vivido, es, en una palabra, se podría resumir como incertidumbre, ¿no? Si vemos cualquier índice, ¿no? Por ejemplo, hay el World Uncertainty Index o índice de incertidumbre mundial. Estamos es un índice que utiliza el FMI, el Economist, y podemos ver ahora mismo que estamos en un nivel de incertidumbre prácticamente el doble del valor alcanzado por el índice en la anterior crisis financiera, casi el triple de las anteriores crisis petrolíferas. Entonces, no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir de esta. Entonces, vamos a tener incertidumbre. Creo que va a ser una palabra, un denominador común en toda nuestra operativa empresarial por los próximos años, ¿no? Y luego, similitud, creo que si pensamos en empresas de las que todos hemos oído hablar, como por ejemplo, por citar algunas, ¿no? Uber, WhatsApp, Venmo, Airbnb, todas tienen algo en común, que nacieron pues allá por el año 2008, 2009, como reacción a una crisis, detectando oportunidades, transformando el modelo de negocio de sus industrias, respondiendo a una necesidad de la crisis, oportunidad entonces, que veamos también ese vaso medio lleno, que miremos muy bien, más que nunca ahora es necesario. La palabra crisis en chino, de hecho, es
chi, ¿no? Disculpad mi pronunciación, no hablo chino, pero tiene dos sintagmas, ¿no? El sintagma que quiere decir bei, que quiere decir peligro, y chi, que quiere decir oportunidad. Entonces, quiero resumen, lo que es similar es la oportunidad, es un momento de oportunidades, por dar un mensaje optimista, y lo que es más distinto es la gran incertidumbre. Sí, Miguel Ángel. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael, pero quisiera dar también un poco una visión un poquitín, digamos, de contextualización de la forma de que nos ha cambiado todo esto, ¿no? Por un lado, el escenario es un escenario diferente porque es un escenario global. Es un escenario en que la empresa antes se relacionaba, podría tener problemas sectoriales, podría tener problemas de su propia empresa, problemas de mercado. El problema es que ahora mismo se ha movido todo. Se ha movido el tema local, el tema nacional, el tema internacional y todo es, como dice Rafael, una incertidumbre. Incertidumbre más que el problema en sí, es el timing, el tiempo del recorrido. Es decir, nosotros ahora mismo nos encontramos en una situación que probablemente, siendo optimista, los empresarios y los que somos optimistas tenemos una virtud y un problema. La virtud del optimismo y el problema es el optimismo también, ¿no? Entonces yo diría que en principio el problema que hay es que tenemos que adaptarnos a una situación en que el cliente ya no va a ser igual. No va a ser igual el proveedor, no va a ser igual la entidad financiera, no somos iguales nosotros. Entonces, el consumo va a tener todavía miedo a salir a la calle, miedo a estar en una tienda en que el 30% del aforo vas a estar fuera y cuando te pruebes una prenda en retail, pues resulta que la van a tener que desinfectar primero el probador y luego tu prenda si no te la llevas también. Es decir, todo está cambiando a todos los niveles. Entonces, esto significa que hoy por hoy el empresario se tiene que empezar a adaptar, pero se tiene que empezar a reflexionar cuál va a ser la empresa de futuro, qué es lo que tiene en este momento, cuál es la estrategia, cuál es el equipo humano que tiene, y por muy bueno que además que sea, contra más ojos mejor. Por lo tanto, yo creo que en la tranquilidad, evidentemente, de que esto es una cuestión atemporal, que es una cuestión temporal, de verdad, que no es mucho más, pero sí que es cierto que tiene una incidencia anual y probablemente bianual y que no se sabe cuándo se acelerará. Por lo tanto, parte de optimismo, pero hay que seguir siendo realista, con rigor, con seriedad, con reflexión antes de tomar una iniciativa y, por supuesto, teniendo en cuenta de que el entorno no se sabe si la empresa pequeña, mediana o gran empresa o multinacional va a poder desarrollar, tanto si tiene poca caja como si tiene buena caja, dependiendo un poco de la aceleración que va a haber en estos próximos tiempos, sí que va a tener que tomar medidas importantes. Y dentro de esta situación, tú lo citas, Miguel Ángel, citas la palabra miedo, que yo creo que me parece muy relevante, porque además es una condición humana, pues si me permitís, casi inevitable. ¿No crees, Ana, por ejemplo, que hay una diferencia con respecto a otras crisis anteriores y que yo creo que se está hablando muy poco de ella y que probablemente es uno de los detonantes del miedo, que es la sobreinformación que estamos manejando? Y sobre información lo voy a poner entre comillas, porque sí que es cierto que hay información y desinformación. Lo que hay es una multitud de ruido. Hay mucho ruido provocado fundamentalmente por redes sociales, provocado en general por medios de comunicación. ¿No crees que esto es una gran diferencia con respecto a otras crisis pasadas? Sí, y que pueda de alguna manera estar afectando a las empresas? Sí, efectivamente, pero yo creo que tenemos que ver el lado positivo de cualquier crisis. En las crisis, cuando se viven, hay que aprender, hay que aprender de esas crisis. Hay algo que es común en todas las crisis y es que afectan a la vida normal de la empresa, obligan a cambiar tus procesos, afectan significativamente a la caja. Hay que gestionar esa comunicación. Y efectivamente hay que saber
qué información o qué informes son positivos o yo puedo utilizar y cuáles no. Frente al miedo, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es preparar a la compañía para cuando se dan esas crisis, porque las crisis muchas veces son previsibles. Y ahora vuelvo a la crisis esta, que todo el mundo dice que nadie se la esperaba. Pues tenemos un antecedente clarísimo en la gripe aviar en el 2009 y el 2010. Muchas compañías, yo en aquel momento estaba trabajando en Roche y tuvimos que preparar un plan de crisis de pandemia súper detallado por las características que tenía la compañía, y os aseguro que todo lo que ha ido pasando estaba previsto que iba a pasar. Es decir, esto no es nuevo, esto ya nos pasó en la gripe aviar. Lo que pasa es verdad que en aquel momento se había hecho mucho ruido antes de que llegara esa pandemia y las empresas se prepararon. En este caso, el ruido, como estaba en China, pues no le hemos hecho mucho caso, muchos gobiernos han hecho caso y han sacado los planes y otros que tenían de entonces y otros no, pero lo cierto es que el ruido ha venido cuando ya teníamos la crisis encima. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que las empresas no estaban preparadas, las personas no estaban preparadas. Y es verdad además que la magnitud en este caso pues también está siendo diferente, pero ojo que la gripe aviar ya fallecieron 200.000 personas, que no estamos hablando de algo muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento ha sido tan rápido que la crisis nos ha pillado con el pie cambiado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la comunicación ha sido desmesurada y ha generado miedo, pero ese miedo se controla con preparación. Yo creo que las empresas tienen que hacer, y las grandes compañías lo hacen porque además están obligados a ello, un buen análisis de riesgos, visibilizar esos posibles escenarios, qué tareas son clave en esos escenarios. Es decir, hay muchas compañías que se han parado porque no tenían suministro de proveedores. Entonces yo como compañía me preguntaría si puedo tener todo el suministro viniendo de un país, porque ojo, los virus están en reservorios y pueden surgir en cualquier sitio y además viajan en avión. Eso ya lo sabemos de otras crisis. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer las empresas es prepararse para esas posibles crisis y manejar esa información y toda esa comunicación para saber qué me puede beneficiar a mí y qué ideas me puede dar para futuros negocios, para ese modelo de negocio que comentaban mis compañeros. Habláis efectivamente dentro de esta situación de alta incertidumbre. Ya todo el mundo parece que después ya de años el famoso acrónimo militar de VUCA ya todo el mundo parece que lo entiende, ¿no? Estamos en un entorno absolutamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Parece que, pero ¿dónde para poder dar esos mensajes de optimistas, ¿no? que pretendemos, ¿dónde vislumbráis esas oportunidades dentro de esta crisis? Porque al fin y al cabo, efectivamente, todas las crisis pues, tienen una connotación importante negativa por el cambio, pero luego se empiezan a identificar los famosos brotes verdes. ¿Por dónde creéis, a pesar de toda esta incertidumbre, por dónde creéis que van a surgir esas oportunidades? Mira, yo diría que primero hay que hacer una reflexión interna, un poco a raíz de lo que decía tanto Rafael como Ana, ¿no? Hay una falta, decía Ana que hay una falta de exceso efectivamente de información, pero quizá mal llevada, en el sentido de que en la empresa no podemos hacer esto. En la empresa lo primero que tenemos que hacer para llevar a esas oportunidades y llegar bien a esas oportunidades, primero hay que interiorizar cómo estamos y cuál es la situación real de cada empresa, sea pequeña, grande o enorme. Lo primero que hay que hacer es informar con claridad. Y cuando hablo de informar de claridad es informar a los propios trabajadores, alinear a los propios departamentos, tanto de producción como de caja, como de ventas, como proveedores, como clientes, como proveedores, tener mucho más contacto con ellos, olvidarnos un poco más del tema del P&G y más de la caja, transmitir señales nítidas, de tener un plan, un plan para abordar esta enfermedad y cómo vamos a salir de ella.
y marcar un timing de plazos de caja y de inversión a muy corto plazo. Los planes de viabilidad en este momento a 5 años no existen, ni de 3, ni de 2. Hay que ser mucho más en esa cadena de riesgos que decía Ana. Precisamente hay que tener un poquito de cuidado en el sentido de que la entidad financiera, el inversor, va a tener muy en cuenta cuál es la capacidad, sobre todo ejecutiva, de inmediato y de reflexión que tiene cada empresa. Por lo tanto, ese es el primer módulo. El segundo, oportunidades siempre ha habido y siempre va a haber. Temas de corporate, temas de situaciones a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, esto es normal y va a haber. Eso no tenemos que tener miedo. Lo que sí que tenemos que tener miedo es cómo vamos a ir preparados hacia ese objetivo y ese target. Y para eso sí que vamos a necesitar gente muy profesional y muy preparada. A mí me gustaría, sí, perdona, Ana. Sí. Me gustaría añadir que precisamente, bueno, obviamente cada negocio, cada sector, cada empresa tiene que buscar esas oportunidades porque nadie mejor que él conoce la situación que tiene. Pero desde el punto de vista de futuro y a la hora de buscar esa nueva estrategia que decía Miguel Ángel, ese nuevo modelo de negocio, yo creo que estamos en un momento ideal para que la cultura de las compañías cambie. ¿Y por qué digo esto? Pues porque normalmente los negocios van y siguen y años y años y años y las culturas normalmente se anquilosan. En este momento yo creo que todo empleado se ha dado cuenta de que tienen que ser súper flexibles para entender que lo que ayer funcionó hoy ya no funciona y mañana mucho menos, porque el consumidor ha cambiado, el entorno ha cambiado, el proveedor ha cambiado, todo absolutamente ha cambiado. En segundo lugar, cada empleado tiene que entender que tiene que tener la actitud emprendedora para generar ese cambio dentro de la compañía. Y cada uno a su nivel y en su área de responsabilidad tiene que ser capaz o tiene que generar ese cambio. Pero es que además él solo no va a poder hacerlo, entonces va a tener que trabajar en equipo. Y va a tener que trabajar en equipo porque los cambios y sobre todo los que están orientados y centrados en el cliente involucran a toda la compañía. Entonces, esa cultura de cambio no es la cultura de cambio que hay en las compañías habitualmente. Pero yo creo que este es un momento importantísimo en el que todo el mundo se ha dado cuenta que algo va a cambiar, lo que sea, para generar esa nueva cultura de cambio. Porque tenemos que alinear los procesos que cambiemos, que van a cambiar y mucho. Antes era un restaurante donde venía el cliente a comer y ahora le tengo que llevar la comida a casa, pues algo tendré que hacer. Voy a seguir con ese negocio probablemente porque es un negocio adicional. Pero es que además hay que cambiar las tecnologías que apoyen esas nuevas líneas de negocio. Pero además de eso hay que asegurarse que generamos esa cultura y esa adopción de esos nuevos negocios, porque si no, no generaremos nada. Sin duda. Y yo creo que estás abriendo, yo creo que las temáticas que últimamente pues están escuchando ya en diversos foros empresariales, ¿no? Las palabras ya, la estrategia, el cambio, o sea, vamos a darle una vuelta a la empresa, porque sin duda yo hace unos días utilizaba, y si me permitís volver a utilizaba un símil sanitario donde en primera instancia las empresas han detenido la hemorragia utilizando los ya famosísimos ERTES, luego han aplicado calmante a las empresas con los ICOs, es decir, mirando para la tesorería para estabilizar un poco la situación. Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, ahora tendremos que empezar a ver cuál es la enfermedad que tiene la empresa, cuál es la problemática mediante un análisis y mediante un diagnóstico. Tendremos que empezar a hacer esto, pues, los clásicos le llaman estrategia, ¿no? Entonces se empieza a hablar de lo que vosotros habitualmente denomináis la reformulación estratégica. Aterricemos esto un poco. ¿De qué va? Si estamos hablando de reformulación estratégica, concretamente, una pyme
un empresario, si me permitís, de Cuenca, sector industrial con 50 empleados, cuando le hablen de reformulación estratégica, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, bueno, no sé si Rafael había pedido... No, adelante, por favor. Adelante. No, vamos a ver, yo creo que uno de los problemas que apuntaba Ana es importante. Hay empresas que no se han adaptado todavía, siguen a un ritmo normal. Yo siempre pongo un símil que yo creo que también es importante, es decir, un señor que tiene una vaquería, ha tenido toda la vaquería desde sus bisabuelos y da de beber leche a 4, 5, 10 pueblos, pues parece que tiene la vida resuelta, salvo que le pongan una central lechera en mitad de los 4 pueblos y resulta que la calidad es diferente, que el precio es diferente, que la distribución es diferente y él no puede estar ajeno a esa situación, se tiene que adaptar. Por lo tanto, en este momento, el empresario lo que tiene que buscar es un asesoramiento importante, por un lado, pero que le permita también una visualización de cuál va a ser su futuro a partir de ahí. Yo creo que esta es la parte fundamental, ¿no? Es decir, ¿qué hace ese señor de Cuenca o de Aranjuez o con sus 50 empleados que incluso a lo mejor están en el ERTE en este momento, que no deja de ser mejor en el ERTE que el ERE, ¿no? Pues yo creo que primero lo que tiene que hacer es cuidar a sus empleados, tener una estrategia clara de ser muy ejecutivo en las próximas semanas, no en los próximos meses, en las próximas semanas, reducir costos, ampliar el tema de ingreso en la medida que pueda ser posible. Hay que pensar el costo directo del empresario que ya haya desembolsado o que tenga que desembolsar con la facturación, la caída de la facturación, el margen bruto evidentemente no va a sostener probablemente su estructura, con lo cual hay que tomar decisiones serias, comprometidas, entre ellos a lo mejor rebajar el sueldo de su equipo directivo al 50% o al 60% en aras del beneficio de la propia empresa y ir buscando esos condicionamientos que le permiten hacer ese proyecto, ese business plan con muchos ojos y muy ajustado para que sea creíble y que el papel no lo aguante todo, para que sea creíble de cara a los inversores, de cara al sistema y sobre todo de cara también a sus propios clientes y a sus propios proveedores. Esto es fundamental que en las próximas semanas, ya no digo meses, las próximas semanas el empresario tome conciencia de esta situación y efectivamente, como decía un participante que ha hecho alguna pregunta que ya he visto por ahí, es decir, los políticos pueden tomar decisiones y pueden en un momento determinado, nosotros somos técnicos y somos profesionales y todo afecta, pero da igual, afecta o no afecta, nosotros en este momento tenemos la responsabilidad en nuestras empresas y las empresas que asesoramos de que esto es un tema que hay que solucionar y lo vamos a solucionar nosotros. El entramado de pymes es el 95% de pymes es lo que sustenta en España, el 65% del PIB español, es decir, un 75% de trabajadores. Y esos son los que van a levantar España. No va a levantarlo, evidentemente, Inditex y otros más, pero evidentemente el entramado pequeño, el de la pyme, mini pyme, mediana y pequeña empresa, es el que tiene que dar el do de pecho ahora. Y tal y como... Sí, Rafael, perdona, sí. Sí, bueno, construyendo sobre lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Que yo veo en esta estrategia dos fases, ¿no? Una estrategia a corto, que va a haber que trabajar pues, con todo ese análisis, digamos, casi a la medida de cada empresa, ¿no? Porque cada empresa se enfrenta a una problemática distinta, aunque hay elementos comunes, pero hay una fase de corto y otra de más medio plazo, ¿no? Han salido temas ya, ¿no? La comunicación clara que ha mencionado Miguel Ángel, que se ha mencionado pues esa bajada de sueldo. Entonces yo creo que hay que tomar ahí un liderazgo muy claro en esa estrategia. Va a haber que tomar decisiones difíciles. Sí, parece que estamos, Rafael, parece que estamos teniendo algún problema con tu audio. Y creo que hay algo fundamental. Creo que hay... ¿se me escucha ahora mismo el audio?
¿Se me escucha? Se te está entrecortando, se te entrecorta de vez en cuando. Ahora parecía que sí, que ya volvías a estar con nosotros, pero se entrecorta un poquito. ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora ¿El perfectamente. micrófono? Ahora bien. Perfecto. Ahora se te Perfecto, escucha. vale. Pues disculpad, ¿no? Lo que estaba diciendo en base a lo que había comentado Miguel Ángel es que necesitamos pensar en el corto inmediatamente para poner la hemorragia en esa estrategia, pero en esa estrategia para ser creíbles va a ser falta liderazgo, ¿no? Hablabas de reducciones de salarios, pues quería poneros también y luego hay que pedir esos esfuerzos, ¿no? A colectivos, a trabajadores, proveedores, clientes, ¿no? Pero para que esos esfuerzos sean creíbles, quería dar como ejemplo el ejemplo de liderazgo de Jacinda Ardern, ¿no? la primer ministro de Nueva Zelanda, que antes de pedir ese esfuerzo, ¿no? y esas reformas, empezó ella misma por bajarse el 20% el salario, ¿no? Y luego hay una fase ya de más medio plazo, ¿no? Que hay que pensar en, oye, ¿cuáles son los modelos de negocio donde podemos, hacia dónde podemos ir, ¿no? O sea, por mi experiencia en el sector servicios, aquí en la estrategia, ¿no? Pues quería plantear un modelo de negocio Se nos va a ser, se nos creo, más vuelve a ir, resiliente. Rafael, se nos vuelve a ir Se nos tu audio. vuelve a ir el sonido. Bueno, voy a ver si cambiando la red Sí, si te parece, voy lanzando otra pregunta que está muy relacionada con esto que estás hablando. Dentro de esta reformulación, dentro de este análisis interno, una vez parada la hemorragia y haber tomado decisiones de cortísimo plazo, como apuntaba Miguel Ángel, pues por ejemplo, la reducción de salarios directivos, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las áreas funcionales? ¿Cuáles son las personas de las que más debemos esperar dentro de las compañías? Y luego pensemos, y ya para ir entrando en otra parte, pensemos, ¿y qué pasa si no las tenemos dentro de la compañía? Por aquí ya apunta alguna pregunta, estableciendo un plan de contingencia de 100 días, comenta por aquí alguna persona, José Manuel Fernández, dentro de ese plan de contingencia de 100 días, ¿cuáles son las áreas funcionales que tienen que dar un paso al frente y qué pasa si no contamos con las personas adecuadas? Bueno, yo diría que, claro, hay muchos tamaños de empresas y tienen obligaciones diferentes unas y otras. El Consejo de Administración de la empresa es quien guía la definición de esa nueva estrategia, por lo tanto tiene que dar directrices claras de qué hay que hacer en esa nueva estrategia, aprueba esa estrategia y ejecuta la ejecución, pero la propone el comité ejecutivo de la compañía. ¿Vale? Entonces, el comité ejecutivo, desde mi punto de vista, debe integrar absolutamente todas las funciones de la compañía, porque si hay alguna que no integra, es que no la necesita. Entonces, de cara a atender a ese cliente, a ese nuevo consumidor, a ese nuevo modelo de negocio que se está definiendo o se puede definir, a definir esa visión, esa misión, esos valores, la cultura o ese análisis de riesgos, el análisis estratégico, qué opciones tenemos, todo eso lo tiene que hacer el comité ejecutivo con todos sus integrantes. Hay que definir la hoja de ruta y cómo se va a seguir y a controlar. Una vez que está definida esa estrategia, obviamente hay que ponerla en marcha. Yo siempre digo que la estrategia es como la foto de debajo de un puzzle. Al final, cada pieza, cada proceso nuevo que cambiemos, cada cultura que cambiemos, etcétera, cada pieza tiene que conformar después la estrategia, ¿no? Entonces, obviamente hay que tocar procesos, tecnologías y el cambio. Vuelvo a repetir esto porque muchas empresas quieren cambiar y es aquí precisamente donde fallan. Tú puedes cambiar un proceso, pero si la gente luego no lo utiliza, pues es un desastre. O puedes invertir mucho en tecnologías. Si resulta que el proceso va por un lado y la tecnología por otro, y además la gente sigue sin utilizarlo y sigue volviendo a la hoja de Excel en lugar de una herramienta de master plan, pues entonces es un desastre. Entonces,
esto, desde mi punto de vista, es tremendamente complicado. Entonces, en ese plan estratégico, en esa hoja de ruta, participa todo el comité de dirección y cada uno de los directivos tiene que hacerse responsable y abanderar ese cambio. Entonces, y pongo un ejemplo, o sea, operaciones tendrá que hacerse cargo y liderar el cambio de todos esos procesos que agilizan el suministro a los clientes, por ejemplo. Pero operaciones también tendrá la parte de producción que tendrá que ir buscando modelos de productivos más económicos o que optimicen costes, etcétera. Luego, por ejemplo, recursos humanos, pues obviamente tiene que generar el cambio de la cultura de forma que todo eso que se va a poner en marcha y en lo que se va a invertir tiempo y dinero y recursos, para que todo eso luego funcione, pues tiene que conseguir la cultura adecuada. Y no solo la cultura, y él es el generador, o sea, la cultura tiene que estar acordada por todo el equipo de ejecutivo, pero se tiene que poner en marcha en todas y cada una de las direcciones o unidades de negocio de la compañía. Pero además, tecnología tendrá que poner las herramientas necesarias para que ese nuevo modelo pueda seguir adelante, ¿no? Hay varias preguntas, discúlpame Ana, hay varias preguntas relacionadas precisamente con esto que estás contando, hay varias preguntas que se están lanzando que hablan de acción de corto, acción de medio, incluso lo apuntaba Miguel Ángel antes. Estamos hablando de estrategias cortoplacistas, estamos hablando de casi la estrategia se convierte en un plan de acción de corto plazo y también apuntan de si hace falta dos equipos diferentes, hace falta dos equipos, uno dedicado al corto, enfocado al corto y otro enfocado al medio. ¿Cómo lo proponemos? Yo creo que lo que hagamos a corto nos tiene que valer para construir el futuro, porque si no estaremos cortando la sangría, sí, que es de lo que se trata, pero no debemos hipotecar el futuro de la compañía. Yo estoy segura de que todos los empresarios en estas semanas han estado pensando cómo sacar adelante sus negocios y seguro que tienen ideas. Lo que puede estar ocurriendo es que a lo mejor hayan llegado a esa situación porque no tienen el talento adecuado en la compañía, porque necesiten recursos de fuera que les ilumine, que les dé una visión un poco más amplia, porque no nos olvidemos que los sectores no son estancos. Si hoy en día no hay frontera entre sectores, si las buenas prácticas de unos sectores las puedes aplicar en otros perfectamente. Yo he visto el otro día una empresa de comunicación que se dedicaba a hacer paneles para las ferias y resulta que ahora está fabricando mamparas de separación. Porque, bueno, pues porque se les ha ocurrido que podían hacerlo y lo han conseguido y en muy poco tiempo. Yo estoy segura que para esa empresa eso será un negocio que puedan mantener en el futuro. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Ellos lo han hecho a corto, pero seguramente continúen a largo, digo yo. Entonces, lo que hagamos a corto, sí, perfecto, porque hay que cortar la hemorragia que decíamos antes, pero debe servir de cara a futuro también. Y Miguel Ángel o Rafael, ¿cuál es vuestro papel, el consejo asesor, los consejeros asesores? Yo creo que hay un símil que creo que puede definir muy bien esto. Vamos a ver, todos los comandantes y pilotos de vuelo probablemente están entrando en Barajas o en Barcelona o en Austria, en Viena, o están entrando constantemente y además a lo mejor varias veces al día. Sin embargo, cuando van a aterrizar o cuando van a despegar, utilizan todos los medios que tienen a su alcance de información. Es decir, no solamente los instrumentales, sino también los personales y los exteriores. De tal forma de que hasta el último momento no abortan o sí en función a todos estos parámetros. Con lo cual, contra más información tenga el empresario y más información tenga ese consejo de administración, mucho mejor. Uno no puede pensar que tiene la bolita de cristal. Nosotros los que, si por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro, ¿no? Somos 22, es un equipo de 22 consejeros. Es decir, ¿y por qué hemos conseguido ser consejeros en tantas empresas? Porque nos hemos equivocado mucho. Es decir, nadie nace sabiendo y nos hemos pegado en las batallas de Lepanto, de Belchite, de alguna más, y nos han dado revolcones y al final
evidentemente, como Iker Casillas, si te meten muchos goles estás fuera, y si te meten pocos, pues aún te mantienes, ¿no? Por lo tanto, esa experiencia que tenemos es la que necesita el comandante, el piloto, de tener toda esa información. Y es fundamental, en el caso de un consejero, no un consultor, es decir, sin tener ninguna cuestión mala contra el consultor, simplemente que el consejero se moja más porque está imbuido y está metido en la propia empresa, ¿no? Y esa es lo que el empresario necesita alguien que realmente vaya con él, que se remangue, que vaya a por todas, y encima, si cuenta con más ojos, mucho mejor. Por lo tanto, yo creo que esa figura en este momento es vital, como decía Ana, para tomar decisiones. Las decisiones no se toman solamente porque uno crea, o porque antes a lo mejor todos los empresarios que se han hecho a sí mismos, que tienen un mérito impresionante, pero todos esos empresarios en un momento determinado eran como gurús, tenían un tema y todo el mundo iba arrastrado y resulta que al final lo conseguía. Ahora el entorno ha cambiado, como hemos dicho antes, y es muy complicado. Tienes que tener todos los parámetros encima de la mesa, no hay que irse al cáncer de la hoja de Excel y confiar en que en este momento hay otros métodos y otras fórmulas que hay que ponerlas encima de la mesa y con muchos ojos. Sí, Rafael, creo que querías aportar algo. Yo creo que ese papel se puede poner en valor tanto en el plano de gobierno de la empresa como en el plano de gestión, ¿no? Entonces, en lo que se refiere al plano de gobierno de la empresa, pues lo que hemos estado hablando antes aquí, importante en esa definición de la estrategia, pues creo que esa visión, esa experiencia puede ser muy importante, ¿no? Creo que ese papel también dentro de este plano de gobierno, en segundo lugar, ayudar a garantizar la supervivencia de la empresa, ¿no? Parámetros tan importantes como la innovación, la caja, pues creo que son fundamentales, ¿no? Y tener un consejo independiente, ¿no? Que te ayude en esos términos. Y finalmente, en este plano de gobierno, creo que el tener una opinión, un contraste objetivo, independiente en estos momentos, como decía Miguel Ángel, de aterrizaje y de despegue, en esos momentos críticos, en esas decisiones críticas tan difíciles que hay que tomar, creo que son fundamentales, ¿no? Entonces, esto sería el plano de gobierno, pero muchas empresas tienen que reforzar hoy en día también el plano de la gestión, ¿no? Entonces, es importante también el papel del consejero para velar estrategia que se decide en el plano de gobierno se lleve a la práctica, ¿no? A veces hay que reforzar el talento que está en primera línea de combate, ¿no? Porque no tienen los skills o el expertise necesario. A veces también pues hay que asegurarse que ese equipo gestor que está en el día a día pues tenga el máximo rendimiento. Pues hay que ver si sus ingresos son los adecuados, si sus objetivos son los adecuados. Entonces, creo que también hay un papel importante en el plano de gobierno, en el plano de gestión, y finalmente el 90% se ha mencionado lo importante que son las pymes, pero me gustaría también subrayar que casi el 90%, según los últimos datos de las empresas, son familiares. Entonces también hay un tercer plano que es el plano familiar, que afecta a la mayoría de las empresas, que creo que también aquí un consejero independiente puede ayudar a evitar conflictos entre los accionistas, a dar una visión independiente. Puede ser un contrapeso. O sea, creo que son tres planos y en los tres que se puede jugar un papel importante. Solo un pequeño paréntesis, nada sí, rápido, Miguel Ángel, sí. Muy rápido. Es decir, porque he visto una pregunta por ahí, un tema que yo creo que es importante. Es decir, cuando una persona como nosotros, que somos senior y que ya hemos pasado por muchas historias, eso no quita ese valor de talento con la gente joven. Es decir, que hay que saber combinar la experiencia con esa sensación de tirar para adelante. Es decir, nosotros somos viejos rockeros y tiramos para adelante siempre, pero sí que es cierto de que hay que combinar bien lo que es el tema de la visión estratégica y de
digamos, la sabiduría de momentos determinados con la fuerza de la juventud. No es excluyente. Y hay una pregunta que lanza uno de los asistentes, Jordi, que me parece interesante, porque bueno, o nos estamos un consejero, como es vuestro caso, o un consejo asesor que se pone a disposición del empresario o de la empresaria para ayudarle de alguna manera a definir esa nueva estrategia del corto, del medio o del más largo plazo. Cuando estamos hablando de plazos, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de horizontes temporales, pero, y voy a la pregunta que nos hace Jordi, pero no tenemos horizontes en este momento, porque estamos en manos de un bicho que no se sabe, y de unas decisiones que son totalmente ajenas a la compañía y que realmente no sabemos en qué periodos nos vamos a mover. Entonces, ¿esto cómo lo bajamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Yo creo que es importante pensar que esta situación puede ser una oportunidad para el cambio. Si es que al final todo depende de la visión que tengamos. Si pensamos que esto nos va a derrotar, pues seguro que nos va a derrotar. Entonces, yo creo que tenemos muchísimas oportunidades y hay muchísimos ejemplos. Y antes Rafael comentaba cómo Uber, etcétera, respondieron a una necesidad nueva después de la última crisis económica que tuvimos. Entonces, yo creo que esto tiene que ser el germen de esa recuperación del negocio, o buscando un nuevo modelo de negocio o reorientando el modelo de negocio. Y eso tenemos que hacerlo. Claro, si solo estamos pensando en nuestro sector y en nuestra situación actual, es imposible salir de ahí. Pero cuando te iluminan otras personas que han pasado exactamente por lo mismo que tú en años anteriores, a lo mejor todas las crisis tienen muchas cosas en común, algunas son diferentes, pero la mayoría tienen muchas cosas en común. Pues son personas que aterrizan de forma muy rápida en los proyectos, que los problemas son transversales. Yo por lo menos he estado en distintas compañías y al final los problemas son transversales. Son personas con experiencia que de forma muy rápida te pueden hacer las preguntas adecuadas y saber exactamente qué palancas tienen los negocios, porque lo saben ya, pero ya lo han vivido. Yo esto es lo que veo, que a lo mejor esas empresas más jóvenes que se quieren comer el mundo y además tienen todo el derecho a hacerlo, a veces se les olvida que el conocimiento también es importante para no cometer los mismos errores que han cometido otras empresas. Entonces, yo creo que aquí, si tú tienes la actitud de cambiar, de salir adelante, de cortar la hemorragia, de continuar con tu negocio, si tú tienes personas o un consejo asesor externo que te haga de forma muy rápida, muy intuitiva y que detecte rápidamente dónde podrían estar tus palancas de negocio, porque lo están viendo, si es que lo han visto durante mucho tiempo. Si es que no hemos, o sea, yo creo que el mundo digital, que todo el mundo dice que es una revolución, yo creo que es una evolución. Si es que estas tecnologías, hasta que no se adoptan, no hacen ninguna revolución. Será después, pero no ahora. Entonces, yo creo que esas personas pueden ayudar a hacer esas preguntas, a detectar esos problemas y esas palancas de negocio que te pueden resultar muy beneficiosas en un periodo de corto muy rápido. Habrá otras que a lo mejor necesiten más tiempo, pero yo creo que es importante contar y tener ese equilibrio que decía Miguel Ángel. Por una parte, ir muy rápido, pero por otra parte, hacer las cosas sin meter la pata, sin cometer errores. A ver, yo creo que, por resumir un poquito, y yo creo que es un bueno en este momento el modelo que hay otros, digamos, consejeros, advisor, itinering, y hay otras empresas que hacen. Pero sí que es cierto que nosotros, los 22 consejeros que somos, estamos intentando echar una mano a las empresas, tanto que estén bien como si están mal. Es decir, y por lo tanto,
nuestra metodología de trabajo es muy rápida. Es decir, no podemos estar, el empresario no puede estar pendiente ahora 1 mes o 2 meses en un análisis para ver por dónde va. Es decir, hombre, depende de la empresa, depende de la dimensión, pero si hay una operación de corporate, pues igual dura 2 años. Pero el empresario lo que necesita en este momento son respuestas. Lo que necesita en este momento es gente ejecutiva. Lo que necesita en este momento es que haya 22 personas que para contratarlas sería inviable, carísima, y sin embargo hay un modelo y hay una herramienta que en este momento, y gracias también a Servitalent, pues lo está teniendo, que es el analizar la empresa, el coger 3 parámetros o 4 parámetros que se puedan analizar desde el punto de vista de magnitud, y luego una especie de preanálisis en la que se va a hablar con esos empresarios, sobre todo por lo que decía Ana y lo que decía Rafael, es decir, cuál es la cadena en este momento de mando, cómo se hace, cómo se transmite, cómo el Consejo Ejecutivo está pasando por todos los operativos, si están alineados, no están alineados, cuál es la metodología a seguir, si tienen manual de procedimientos o no lo tienen, no porque tengan que hacerlo ahora, sino porque efectivamente a lo largo del tiempo las empresas tendrán que tener un rating, cosa que en este momento en España no existe, pero tendrán que tenerla. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que damos es una respuesta inmediata, rápida, y aunque haya un consejero o 2 que sean los especializados en una historia, pero van a verlo 22 consejeros que alguno tendrá algo que decir. Por lo tanto, yo creo que esa es la tranquilidad que hay que buscar o que los empresarios tienen que buscar, no en nosotros, sino en cualquier empresa que le pueda dar rapidez, es fundamental, y sobre todo una visión global y una mentorización y un acompañamiento. Y ojo, aunque tenga un equipo bueno, antes hablamos de equipos mejores, de mejor talento o no talento, aunque tenga un equipo de buen talento, hay que pensar en una cosa que es importantísima, y es que el empresario, en un momento determinado, cuando vaya a presentar algo a inversores o a clientes, el certificado y la garantía que le da el que hay unos consejeros detrás que le están apoyando con una independencia importante, eso le va a dar no solamente confort, sino le va a dar credibilidad. Credibilidad a sus planes de negocio y credibilidad a su situación. Y esto sí que es fundamental. Sin duda, me parece interesante esa visión que tenéis en general, esa visión ejecutiva, y me viene al pelo además un comentario que no pregunta, que nos hace uno de los asistentes. Javier nos dice, perdón por el comentario, pero en México se dice que los negocios no se hacen solo con saliva. Yo creo que esto es la clave, ¿no? O sea, hace falta remangarse y haberse revolcado por el barro con anterioridad y, como entiendo que bien decías antes, pues haber tenido pues muchos errores y al final pues son más aciertos que errores. Sí, Ana, la última intervención, porque ya nos hemos pasado un poquito de nuestro tiempo. Me parece un comentario muy oportuno, pero una de las ventajas que tiene este consejo asesor es que todos los consejeros hemos pisado el barro, y hemos estado con las botas puestas. Entonces sabemos dónde tenemos que tocar de forma muy rápida, porque tenemos una sensibilidad hacia los problemas que, por la experiencia que tenemos, y además multidisciplinar, internacional, nacional, en muchos sectores, esa sensibilidad yo creo que es muy importante. Y luego hay otra cosa que quiero mencionar ya para terminar, y es que el consejo asesor en muchas empresas se pone en marcha, pero es interno, para profesionalizar y el día de mañana tener un consejo de administración. La ventaja de tener ese consejo asesor externo es que te ayuda a montar ese futuro que como compañía vas a tener cuando cotices en bolsa, por ejemplo, o quieras acceder al mercado de capitales, o tengas que atraer a un inversor a tu compañía. Esa confianza que decía antes Miguel Ángel, yo creo que es muy importante, y esa confianza se la da ese plan estratégico que tiene la compañía, y ese plan estratégico que a largo plazo se va poniendo en marcha. Sin duda. Totalmente. Rafael, cierra tú, porque además te quedaste ahí a medias con el
con el tema de los nuevos modelos que algún asistente nos ha preguntado y bueno, pues si hace falta pues haremos un complemento en otro día para hablar más de este tema. Sí, sobre los nuevos modelos, si alguien simplemente quería poner en valor los modelos de ingresos recurrentes, que creo que son los más resilientes, ¿no? Pero para cerrar, construyendo sobre lo que decía Ana de la confianza, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Que se ha salido aquí. Creo que los 22 como equipo creo que estamos muy mentalizados en que tenemos que crear un valor que tiene que ser un múltiplo de nuestro coste, ¿no? En la medida que seamos capaces de crear un valor, ¿no? Un múltiplo de nuestro coste, creo que esto va a ser una solución ganar-ganar para las dos partes y en eso estamos muy mentalizados. Muy bien. Pues Optimismo y salud, que es lo principal. Pues muy bien. Miguel Ángel, Ana, Rafael, de verdad, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis. Me consta que habéis sido bastantes. Nos consta también que han quedado preguntas en el aire. Me consta que ha habido interés, dadas las largas redacciones de preguntas que al tiempo que vamos hablando, estábamos los cinco con un ojo puesto tratando de leer y de dar respuesta. Esto da para más, sin duda. Programaremos más webinars para entrar en temas más específicos. Y bueno, por mi parte, nada más, desearos que tengáis una buena desescalada, que lleguemos lo antes posible a esa ya famosa nueva realidad y, como decía Miguel Ángel, lo fundamental es que todos y todas tengáis salud. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.